Bueno, para continuar con la tarea del día, les quería dar algunas pautas sobre un texto de Sanguinetti, que es un texto que yo les comentaba que figura en el programa, pero que en este momento no figura algún PDF como para poder pasarles. Así que en ese contexto mi intención es darle algún marco como para que después lo podamos trabajar en términos más empíricos, ¿sí? Hay una intención de trabajar la política, pero no trabajar solamente el escenario político, sino más bien como una especie de sistema, una dinámica política es la que comenta el autor. En ese contexto él da cuenta de lo que menciona en primer lugar como el liderazgo, ¿sí? O sea, evidentemente hay un liderazgo que se consolida dentro de los sistemas políticos, que ya sean autoritarios o democráticos, y que en la dinámica política el liderazgo está presente. Yo estoy planteando una especie de esquema que va desde arriba hacia abajo posiblemente. En paralelo al liderazgo, y no siempre visibles, también existen las sociedades secretas. Las mismas, como por ejemplo la masonería en la Argentina, tuvo una enorme incidencia. Les sugiero, incluso pueden buscar masonería en Argentina y hay distintos archivos donde hay muy buena información, incluso en canal YouTube, etcétera, que les va a sorprender, supongo. Tal vez muchos conozcan, entiendo que la mayoría no, pero la masonería existió ya desde los comienzos de nuestra independencia, o la antesala de la misma, y rige aún hoy. Está como lugar oficial. En algún momento les suministraré un poquito más de información, pero no quisiera desviarme de los elementos de la dinámica política. En tercer lugar, otro de los aspectos fundamentales del texto tiene que ver con lo que él denomina grupo de presión. El grupo de presión yo les daría más un matiz de tipo corporativo, como para precisarlo un poco en relación a la bajada a nuestro país. Estimo que ustedes los conocen y voy a dar cuenta de algunos nomás, ¿no? En este caso, por ejemplo, uno de los principales grupos de presión que existió tempranamente en la Argentina y existe hoy es la Sociedad Rural Argentina, entidad que ustedes saben agrupa a los grandes terratenientes de nuestro país o a los grandes productores. No siempre ser terrateniente es ser gran productor, pero digamos en sus orígenes eran grandes terratenientes. Hay muchos más dentro del esquema agropecuario local, generalmente denominadas como el campo. Yo estoy totalmente en desacuerdo con esa denominación porque parece muy natural, y detrás está la gente, están las personas que están trabajando justamente con estas entidades o en estas entidades. Otras, calculo que ustedes las deben conocer, estamos hablando de sindicatos, estamos hablando de la Unión Industrial. En el caso de Argentina está claro que esto está presente. Otro nivel que me parece significativo destacar es especialmente todo lo que tiene que ver con los órganos de opinión pública. Los mismos se encuentran presentes, yo diría, tempranamente en nuestro país, a diferencia de otros lugares del mundo. Está claro que estos fueron complejizando y se fueron variando. Al principio eran los periódicos y hoy tenemos múltiples posibilidades de abordar la opinión pública. Pero esto juega en la dinámica política, y esto es algo que yo les sugiero que los tengan muy presentes, y posiblemente en los últimos tiempos han marcado la historia argentina. Estos serían los principales elementos. Hay algunos que posiblemente haya soslayado o haya que precisar un poco más, pero creo que con estos elementos enunciados ustedes van a poder entender la propuesta para las próximas clases y empezar a entrenarnos un poquito hoy con respecto al tema. Yo les he seleccionado distintos materiales para que ustedes puedan identificar qué elementos de los que les acabo de nominar, de nombrar o identificar, ya sea grupos de presión, liderazgo, opinión pública, etcétera, ustedes se encuentran presentes. Luego esto lo vamos a ir bajando a distintas etapas de la historia argentina. Yo les voy a pasar la tesis de un graduado en ciencias políticas que forma parte de la facultad, la cual tiene una explicación sobre la dinámica política en un periodo histórico determinado. Este comprende desde 1983 en adelante, que sería el gobierno de Alfonsín. Este es simplemente un ejemplo de algunos elementos que van a encontrar dentro de la dinámica política, lo cual no impide que nosotros nos vayamos a otros periodos. Esto es simplemente a modo de prueba para que ustedes vean solo algunos elementos y en algún periodo determinado. Y van a ir viendo, a medida que van pasando las jornadas, que esto se puede complejizar mucho más
y lo más importante es que lo puedan reflexionar en torno al momento actual. O sea, ¿cómo interpreto yo la dinámica política en momentos tan históricos como los que estamos pasando? Bueno, los dejo y seguimos en contacto.